Asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Sé que vamos con un poquito de retraso, pero bueno, lo bueno siempre se hace esperar. Hoy estamos en la plaza de Agustín Lara, en las Escuelas Pías. Vamos a tener el privilegio de tener una visita guiada con nuestro querido José Ignacio Linazasoro, que está aquí a mi lado. Enseguida le dejo paso. Vamos a recorrer el edificio por dentro, vamos a hablar de la actuación exterior, pero yo creo que, José Ignacio, te voy a dejar a ti para que hables de ello, ¿te parece? Bueno, yo prefiero que me preguntes cosas. Vale, porque... yo te pregunto cosas, pero mira, desde aquí. Vale. Tú pregunta. Bueno, pues José Ignacio, cuéntanos un poco esta actuación de las Escuelas Pías, digamos, empezando, por ejemplo, por su contexto urbano, ¿no?, que es tan importante para ti en las obras de arquitectura y de rehabilitación. Cuéntanos un poco. Bueno, este es un edificio que fueron las antiguas Escuelas Pías, que lo quemaron durante la Guerra Civil, el año 36, y quedó abandonado, quedó en ruinas, se derribó gran parte del convento, quedaron únicamente las ruinas de la iglesia. Entonces, luego se hizo una plaza, se incorporó esas ruinas con una ruina dentro de la plaza y no funcionó. Entonces, al final, el año 96, se hizo un concurso restringido que yo gané y en el cual yo propuse hacer un centro universitario en una parte del solar antiguo de las Escuelas Pías, es decir, la parte que corresponde a un aulario y a una biblioteca. Y la biblioteca se asentó sobre las ruinas. Eso es un poco de la historia. La historia, ¿no? Y cuando te planteas este proyecto, José Ignacio, ¿cómo lo abordas? Porque claro, hay mucha historia previa de este edificio. ¿Cómo planteas ese proyecto, ese primer proyecto? Bueno, yo creo que lo más importante era salvaguardar la ruina, porque la ruina era y es pues muy impresionante dentro del barrio, ¿no? Es como un hito dentro del casco antiguo de Madrid, la ruina, y entonces, en cierto modo, tenía más valor que la propia obra cuando estaba entera. Entonces, a mí me pareció que eso ya formaba parte de la memoria de la ciudad y que había que mantener la ruina. Entonces, todo lo que se hizo fue respetar la ruina y ocupar la ruina, incorporar la ruina a un proyecto contemporáneo, podríamos decir. Es decir, no es un proyecto de rehabilitación o de restauración, sino que es un proyecto contemporáneo que integra la ruina dentro del proyecto, pero que la idea fundamental está en mantener el espíritu de la ruina, las características de la ruina. Tú en la arquitectura del contexto, en el libro, lo explicas muy bien, ¿no? Dices que tanto ruina como modernidad se conforman en uno y generan un nuevo espacio, ¿no? Cuéntanos, si quieres, un poquito esta relación quizá con la plaza de Agustín Lara que tenemos aquí detrás. Me da miedo darme la vuelta porque aquí tenemos espectadores y también tenemos a más gente por aquí, por la plaza, pero cuéntanos un poquito esta relación, José Ignacio. Bueno, la relación fundamental es que el edificio antes, la fachada principal, era la que estaba orientada a la calle Mesón de Paredes, que es donde estaba la fachada de la iglesia y donde se entraban las antiguas Escuelas Pías. Pero cuando se tiró la Maternidad, que era un edificio que había aquí en este solar, se liberó un espacio de plaza en los años 70, que después yo transformé porque construí un aparcamiento debajo, un aparcamiento subterráneo. Entonces se modificó la plaza, luego han hecho otras modificaciones que ya no son obra mía. Ya no son tuyas. Y y entonces la idea es que la fachada principal pasaba a ser la fachada lateral de la antigua iglesia. Entonces, digamos que esta fachada, donde estamos ahora, es la fachada principal por donde se entra en la biblioteca, mientras que antes era la otra fachada, la de la calle Mesón de Paredes. Eso afectó fundamentalmente al acceso al edificio y consecuentemente también a los recorridos interiores. Y háblanos un poco de esta combinación en esta fachada, porque vemos, si nos acercamos un poco, si nos alejamos un poco y vemos un poco todas las mezclas, ¿no?, de ladrillo, los elementos que hay, digamos, esos paneles, ¿no?, abocinados para las ventanas. Cuéntanos un poco esta reestructuración. Bueno, en realidad es que esta fachada viene a ser como una especie de palimpsesto, como una especie de resumen de la historia del edificio. Entonces aquí se unen elementos procedentes de la antigua iglesia, de la ruina antigua, como esos sillares que hay por ahí o esas dovelas de una antigua portada. También materiales reutilizados de la propia ruina, como algunos ladrillos que se han colocado a espejo, y también materiales nuevos. Entonces es como una fachada, es una especie de lapidarium también, y al mismo tiempo también un palimpsesto, una
una especie de resumen de la historia del edificio. Pues no sé si alguno de los presentes aquí tiene alguna pregunta más del exterior, o queréis que entremos ya y vamos para adentro. Sí, pues vamos para adentro, José Ignacio. Entramos por esta portada de aquí. Cuéntanos si quieres algún detalle más de esta, si quieres, de este paso, ¿no? Porque en realidad también hay que pasear un poco la fachada, ¿no? Hasta llegar a la entrada, ¿no? Sí, bueno, la entrada es como un elemento muy bajito, muy pequeñito, es decir, se le quiere quitar cualquier tipo de sesgo de monumentalidad a la entrada y está justamente debajo de la ruina del antiguo cimborrio, ¿no? De la iglesia. Entonces es como un elemento, digamos, contemporáneo que pasa un poco desapercibido frente a la monumentalidad de la ruina, ¿no? Pues vamos a pasar, si quieres, por esta puerta no monumental. Sí. Espera, que te voy a grabar a ti, porque en realidad grabar la puerta pues no hace mucha... Bueno, quizás mejor la puerta. Sí, pues este elemento, ¿no?, metálico, este contraste también con el ladrillo, ¿fue algo también que tenías desde el principio planteado? Sí, la idea era hacer un elemento muy ligero, muy liviano, que contrastara con la masividad del ladrillo, ¿no? Pues y parece como que es una especie de filtro, ¿no? También. Sí, y luego está como a escala humana porque es muy bajito, entonces ese contraste entre la escala monumental de la ruina y la escala humana del monumento, digamos, del acceso al edificio. También hablas en la arquitectura del contexto de las escuelas pías como un edificio urbano, ¿no? O sea, que no querías que fuera otra cosa más que también que participara de esta maravillosa plaza y de este barrio, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco esto antes de entrar y ya entramos, que hace un frío que te pelas aquí. Bueno, es un edificio urbano porque en realidad, bueno, está condicionado por la plaza, como he dicho antes, también por las fachadas laterales, el aulario, en fin, todo esto es un edificio que ya forma parte de la ciudad, ¿no? Y quizá las operaciones que se hacen forman parte también de ese refuerzo del carácter urbano del edificio. Pues vamos adelante, si quieres, ve abriéndonos tu paso, José Ignacio, porque no sé yo. Lo que tenemos que estar muy en silencio porque hay gente leyendo y luego se molestan. Vale, pues entonces a todos y todas los que nos estáis viendo, vamos a bajar mucho la voz, ¿vale? No protestéis porque no se oiga, porque no se va a oír mucho. Es una biblioteca, ¿vale? Entonces vamos a intentar hacer el menor ruido posible. José Ignacio, si quieres hacer pues te acercas un poquito más al micrófono. Sí, o quizá lo vemos y luego comentamos. Hay un atrio por donde luego vamos a pasar al aulario y quizá allí comentamos. Genial, pues vamos pasando adentro. Os hago un tour visual, por favor, no protestéis, ya lo sé, que no vamos a hablar, y vamos a ello. El espacio es impresionante, José Ignacio. ¿Qué hacemos? ¿Bajamos por aquí? No, vamos a bajar por aquí mejor. Por aquí, vale. Que es el recorrido. Bueno, pues tú nos llevas por el recorrido oficial. Esta es un poco la zona de préstamo de la biblioteca. Ah, vale.
Es la cubierta. La cubierta de madera. La cubierta esta. Sí. Damos la vuelta. Podemos bajar a los baños. Fantástico. Tú me llevas, yo me dejo. Sí, aquí se oye menos, desde luego. Los baños están incorporados a la ruina, ¿no? ¿Y cómo es esto de enfrentarse a la ruina, José Ignacio? Y aquí arriba no podemos hablar, me refiero. ¿Qué respeta uno? ¿Qué no respeta? ¿A qué se acerca? ¿A qué no se acerca? ¿Cómo nos anclamos? ¿Cómo no? Cuéntanos un poco. Bueno, en realidad lo que se trata es de establecer una armonía con la ruina, ¿no? Más que un contraste entre lo nuevo y lo antiguo, de hacer pero diferenciando claramente lo que es contemporáneo, de manera que, o sea, no es un proyecto que considere la ruina por un lado y la intervención por otra, sino que la ruina se integra dentro de la intervención, es decir, es más un proyecto contemporáneo al cual se incorpora una ruina, que digamos una ruina a la que se añade un elemento contemporáneo. Aquí, como veis, está todo totalmente engarzado, o sea, no hay realmente diferencia más allá de lo material, ¿no, José Ignacio? Sí, bueno, claro, están... Aquí se ve, por ejemplo, cómo están incorporados los elementos del baño, ¿no? Se mantienen las texturas. Bueno, no os quejaréis los asimétricos que nos estamos metiendo hasta la cocina. Bueno, no está la cocina, no es la cocina, pero bueno, hasta el baño de las escuelas pías. Las instalaciones, por ejemplo, se hacen todas pistas, ¿no? Y también, bueno, por ejemplo, es la incorporación de elementos, ¿no? Como el ascensor, todo este tipo de cosas, ¿no? También que hay que ser muy respetuoso y a la vez muy preciso, ¿no? Para... ¡Ay, qué calor! Incluso hasta para la estructura, ¿no, José Ignacio? ¿Cómo hicisteis esto? ¿Reforzasteis algunas partes o cómo...? Alguna cosa, pero poco a poco se reforzó porque la estructura era muy masiva, o sea, es que son unos muros pues de más de 1 metro de anchura, o sea que en realidad no requerían tampoco reforzar nada, ¿no? Se apoyó la estructura sobre lo existente, salvo esa parte por donde hemos entrado que es nueva, ¿no? Tiene todas las vigas, toda la estructura nueva, ¿no? Y háblanos, que no hemos podido hablar arriba de esa nueva cubierta que planteas, ¿no? Que es casi, porque se podría haber cerrado, ¿no? Como un cimborrio o algo así, tú también lo cuentas esto en tus libros, pero de repente planteas una cubierta que es casi como una... Sí, la idea es un poco el espacio interior, es mantener, digamos, la ruina y proteger la ruina, pero que siga siendo como digamos, un espacio como si estuviera en cierto modo no cerrado del todo, sino más bien abierto, ¿no? Es una ruina habitada, es decir, es una ruina habitada, ¿no? Entonces, por eso no es una bóveda, sino que es un brisole por donde se filtra la luz de unos lucernarios en la parte de arriba y luego también hay una rotura, un lucernario que separa un poco la parte de la cubierta del cimborrio para darle ahí un cierto carácter monumental, ¿no? Fantástico, pues no sé si queréis que subamos y terminamos de hacer el recorrido. Sí, podemos subir a la parte de arriba del altillo, de la zona de lectura. Fantástico. Y luego pasamos al aulario. Vale.
Bueno, volvemos a entrar en silencio porque vamos otra vez de nuevo a la biblioteca. Sí, está protestando. Exacto. Pero aviso a los asimétricos para que no me protesten ellos y ellas. Ellos no protestan. Los que protestan son los lectores. Hay siempre vistas hacia el exterior. Ahí se ven, por ejemplo, los pasos de la gente, ¿no? O sea que siempre es una sensación ambigua un poco entre estar en un espacio cerrado y un espacio interior. Sí, se adivinan ahí arriba los lucernarios de los que Sí. nos estabas hablando también. Aquí se ve la calle, ¿no? O sea, se ve la transparencia de la calle, ¿no? Y esa es la antigua fachada, que queda separada de la intervención por este vidrio, ¿no? O sea, que esa es la antigua fachada que queda exenta. Nos vamos a asomar un poco para Sí, ver ahora vamos a ver. Pero vamos a ver primero la parte de arriba. primero arriba. Vale. Y luego pasaremos otra vez la fachada al otro edificio. Estupendo. Esperamos a que vengan los demás. Fenomenal. Vamos a aprovechar un último vistazo. No sé si me escucháis asimétricos y asimétricas, pero es que estamos en una biblioteca. Entonces, José Ignacio, nos estabas contando que siempre había como esa relación con el exterior y vamos a pasar ahora entre las dos fachadas, la antigua y la nueva. Pero antes os voy a dar el último vistazo a este interior fantástico y maravilloso. Podemos ver también otra vista desde arriba, que también es una vista panorámica. Fantástico, pues ahora después desde arriba también os la vamos a sacar. Por el otro lado. Estas son vistas de la maqueta que se ve. Ah, mira. Aquí tenemos el proyecto y la maqueta. Y aquí también. A ver. También. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba. Sí.
96, se acabó el proyecto en 99 y se empezó en 2001 y se acabó en 2004. Pero un año antes estaba casi acabado. Lo que pasa es que tuvimos muchos problemas con la empresa, porque era muy mala la empresa y hubo mucha pelea y bueno, muchos no me dejaron. Disculpad que no podamos hablar, pero es una biblioteca. Estamos en las escuelas pías, es una biblioteca y hay gente estudiando y no podemos hablar muy alto. Así por lo menos os voy pasando, os hago un pase visual ahora cuando salgamos y podamos hablar un poquito más con Lina Zasoro, con José Ignacio Lina Zasoro. Os lo contamos. Si hay algo que queráis ver en profundidad, me lo decís en comentarios y yo intento sacarlo con la cámara. Es una obra de sentarte en una silla y estar ahí en detalle más o menos. Montar una bronca impresionante y Estas son las escaleras por las que hemos subido. No sé si las veis bien. También son de estructura de madera. Y ahí podéis adivinar los lucernarios que nos comentaba hace un momento José Ignacio, cómo van dejando entrar la luz por aquí. La verdad, en un ambiente bastante atmosférico y mágico, por supuesto de silencio, porque como os explicábamos, en la biblioteca no nos dejan hacer mucho ruido, pero os doy esta última pasada para que veáis este espacio maravilloso desde aquí arriba. Vamos a ver si nos podemos acercar al aulario también y a ver si continuamos con la visita antes de que nos echen. los arquitectos que eran del ayuntamiento, los aparejadores, y era una gente que estaba a favor de la obra. Pero el problema es que nosotros en SOL tenemos un panel que lo único que nos importa es sacar la obra y por supuesto no todas las familias a la contrata y nosotros somos ahí los paracaidistas que estamos ahí y nos están echando la culpa de todo. Así que Bueno, José Ignacio, ¿a dónde vamos? ¿Por dónde vamos proseguimos? a bajar Vale, y pasamos al horario. vale, fantástico. Pues Sergio que nos pregunta si se puede visitar. Lamentablemente han cancelado las visitas de momento, pero por eso estamos nosotros aquí, para contároslo y haceros una visita virtual con el mismísimo José Ignacio Lina Zasoro. Les voy a decir que pasamos al horario. Fantástico. Vamos a pasar ahora al aulario. Lo cierto es que es un espacio maravilloso. Parece que estamos aquí de manera clandestina. En realidad tenemos permiso para estar. Lo que pasa es que, como os decía y os explicaba, aquí hay gente estudiando de verdad y no podemos hacer mucho ruido. ¿Acompañan? Sí, claro que sí. Ahora nos van a abrir el aulario. Vamos a ver si podemos pasar. Estamos ahora mismo entre las dos fachadas.
La que nos comentaba José Ignacio, la nueva. Sí, José Ignacio. El tema de las carpinterías. Ay, perdón, José Ignacio. Las carpinterías, la idea de no rehacer un poco el muro, sino dejar el muro como estaba, insertar la carpintería, el marco, dentro de la propiedad, haciendo, digamos, una roza y metiendo esto para que de alguna manera quede la puerta dentro de la ruina, ¿no? Claro. Totalmente muy O sea, aquí no hay prácticamente ninguna reconstrucción. Es todo tal y como estaba la ruina y lo que hay es nuevo, ¿no? Lo que se añade a la ruina. Este muro, por ejemplo, es nuevo. Entonces es un muro, digamos, que se construye con un ladrillo parecido al antiguo, también artesano, pero en realidad es un muro nuevo, ¿no? Esto era una especie de atrio que había antes, se entraba por ahí a la iglesia, que era de una sola nave. Entonces lo que se hace es dejar el atrio descubierto como una especie de patio, una especie de colchón entre la fachada antigua y el cerramiento. De manera que entonces desde fuera y desde aquí se puede ver la gente como está leyendo, pero no se puede entrar. Hay que entrar por la otra ventana. Ahí está la salida. Muchísimas gracias. Muchísimo. Ahí, como explica José Ignacio, se ve el exterior y este es el interior de la biblioteca donde acabamos de estar, que no sé si lo veis por el reflejo, pero bueno, yo creo que se intuye. Las luces esas están encendidas todo el día. De manera que entonces yo creo que se ha entendido bien un poco desde el punto de vista del funcionamiento que la idea es que esas luces den la escala del edificio. Es decir, queda todo como en sombra y solamente se ven las luces, ¿no? Claro, Ahí está. Ahí lo veis. Se ve solamente esta parte, pero es por el reflejo. Ahora vamos a entrar de nuevo por aquí. Esta es la escalera. La famosa escalera que hemos visto todos ya fotografiadas maravillosamente. Entonces aquí la idea un poco de... Aquí se entiende bien la relación entre lo nuevo y lo antiguo. Porque en realidad lo que se hace es construir, digamos, con el mismo espíritu de lo antiguo, es decir, de la ruina así descarnada, pero se construye con materiales más modernos. Es decir, el hormigón, el ladrillo ese que es un ladrillo industrial frente al ladrillo artesanal de la parte de tabiquería, de lo que es prácticamente tabiquería, ¿no? Y se deja un poco con la misma textura, digamos, en realidad, la relación con la ruina se produce mucho a través de las texturas. Es decir, hay una unidad a través de las texturas, ¿no? Es decir, que al final es un poco esa voluntad de generar una unidad. Pero no porque lo antiguo y lo moderno se diferencien, sino porque en el fondo se integran lo antiguo dentro de lo moderno. O sea, es más moderno que antiguo la proporción de lo que existe, ¿no? Pero en realidad, digamos, el espíritu es un poco el de la ruina, ¿no? Que, como decía en el libro pues es un poco ligado a la cultura contemporánea, a Marguerite Yourcenar, en fin, esas cosas que cuento ahí, ¿no? Que bueno, quizá eso ha surgido un poco después de hacer la obra, ¿no? Porque en realidad son como intuiciones previas que luego se explican. Corroboras, pues. Qué bonita la iluminación de la preciosa imagen. Sí. Hasta los apliques estos, los bañadores de luz, también están diseñados por mí. Las piezas esas de la iluminación de la nave también las he diseñado, ¿no? Porque estaba previsto al principio unas lámparas digamos nórdicas, ¿no? Pero lo de siempre, que no había dinero, que no sé qué, no sé cuántos. Entonces al final dije, pues cogemos unos tubos y hacemos eso. Y luego ha habido gente que me ha mandado mails y tal, unos portugueses, recuerdo, que a ver de qué marcan en esas luces. Digo, bueno, marca Linazasol. Oye, paténtalo y claro. A lo mejor lo puedes... Y los bañadores son de madera, también son de DM. Y también los diseñé yo. También un poco, o sea, ha habido como una especie de digamos, en el fondo de búsqueda de la economía, pero a favor, ¿no? Y el mobiliario, José Ignacio, de la biblioteca, que también lo has diseñado. Es que no podíamos preguntarte allí porque estábamos en silencio, pero también cómo es esto de cambiar la escala tanto, ¿no? Desde una monumentalidad enorme en la que trabajas con la ruina hasta pasar al detalle de la escala casi 1:1, que es... Sí, bueno, yo creo que aquí el mobiliario era importante también porque era un poco también una evocación un poco de lo que era la antigua iglesia, entonces se evocaban un poco esas bibliotecas antiguas, monacales, con los muebles,
bueno, y esa idea también del espacito privado, del espacio privado de lectura dentro del espacio general, ¿no? O sea, que la ruina no resultara como estar dentro de un espacio monumental ahí perdido, sino que Hubiera también un escala privado, ¿no? A íntima escala. dentro de la... ¿Hay algo quizá del mobiliario de la Laurenciana ahí en algunos muebles? Sí, que de hemos esas, visto ahí arriba? bibliotecas antiguas, de la de Cesena, la biblioteca de Laurenciana, en fin, estas bibliotecas conventuales antiguas, ¿no? Sí, sí, Maravilloso. sí. Qué importante es esta cuestión de la escala y cómo Podemos la... pasar, ¿eh? ¿Se puede? Ah, Sí, vale. sí, Pues podemos vamos a pasar, pasar. sí. Entonces, si se puede pasar, vamos a pasar. Si se puede pasar, pues pasamos. Ya que estamos aquí. Podemos hasta ver los baños también. También que vamos a mí me entrar gusta a ver todos los baños de las escuelas pías. ¿sabes? No, es que es bonito. No sabemos si hay Están alguien. bastante cuidados. ¿Hay alguien? No hay nadie. No hay nadie. Hay alguien. Podemos pasar, muchas gracias. No, es la ventana esta que está dentro de las demás ventanas de la fachada, pero que en este caso es una ranura un poco más privada por los baños, ¿no? Voy a pasar así, sin grabar a nadie. No te preocupes que no te saco. No, al contrario, si nos estamos metiendo nosotros aquí hasta el baño literal otra vez. Exacto. Muchas gracias. Sí. Hay el tema un poco del zócalo, que es un zócalo así horizontal para no... Ajá. Y también este juego, ¿no?, de cambio de lenguajes con el ladrillo, ¿no? Porque veíamos fuera, José Ignacio. Sí, pues, Ay, sí, perdón. Veíamos fuera, José Ignacio, ¿no? Esa reconversión, esos ladrillos, ¿no? Y de repente aquí dentro también esa misma utilización, pero de manera también diferente con el industrial, ¿no? Sí, es que no me da. Voy a ver si hay alguien que nos puede abrir el salón de actos. Venga, vamos a Voy intentarlo. a esperar aquí. Vale. Sergio, el zócalo que nos comentaba José Ignacio es que está puesto en horizontal, si te fijas. No es un, digamos, un rodapié puesto en vertical, sino que está puesto en horizontal. No sé si se ve bien en pantalla. Y aquí veis de nuevo el juego del ladrillo, esta cuestión de las carpinterías, ¿no? Con esta... me da vergüenza grabar porque hay gente en clase. Nos estamos colando literalmente en las escuelas pías, por todas partes además. Voy a volver a salir a la escalera porque como solamente lo estaba grabando desde dentro, voy a subir un par de escalones. ¿Quieres que...? Vale, Sergio, ahora le pregunto por qué lo hizo. Aquí veis de nuevo también la relación con la biblioteca y veis todas esas cicatrices de los muros. Nos dice Carlos como los de Torres Blancas, pues sí, efectivamente. Aquí. Ahí veis uno de los lucernarios también. Y así veis un poco la escala mejor de la escalera. Creo que nos van a dejar entrar al salón de actos. Ha ido José Ignacio a ver si alguien nos lo abre. Pero no quería que dejarais de ver esta escalera impresionante bañada por esta luz maravillosa. Parece que sí que nos dejan entrar. Vuelvo para abajo sin matarme. Porque claro, esto de caerse en directo podría ser un poquito aparatoso. Ya estoy abajo. Vamos a entrar al salón de actos. Tenemos una suerte tremenda. Ya os digo que nos están dejando entrar hasta el último resquicio. No nos vamos a dejar absolutamente nada. Hola, muchísimas gracias. Wow. Y aquí están otra vez los lucernarios. Un salón de actos bañado por luz natural, José Ignacio. Esto no es... Esto...
Y arriba hay despachos, primitivamente había aulas también, pero luego lo han transformado en despachos. Lo que pasa es que no lo vamos a poder ver porque se enfadan. Sí, bueno. Tampoco queremos que nadie se nos enfade. No, por eso. Pero qué No, maravilla. pero había unas vistas bonitas porque desde estos pasos hay vistas hacia el salón de actos, se ven. Entonces hay como una especie de juego ahí de sí, claro. De arriba y que abajo, van, ¿no? Sí, de arriba y abajo. Qué maravilla. Nos preguntaba Sergio José Ignacio por qué los rodapiés los pusiste en horizontal. Pues para que la fregona no llegue hasta el ladrillo, ¿no? hasta el ladrillo, pero al mismo tiempo también dé la sensación de que el ladrillo que llega hasta abajo, o sea, que el Ajá. pavimento. O sea, como de protección y a la vez visual, ¿no? Exacto. De paño visual. Protección y sensación visual de continuidad. Qué maravilla de espacio. El mobiliario aquí, lo diseñamos nosotros indirectamente, porque es el mismo mobiliario que diseñé yo para la Facultad de Económicas y de Psicología de la UNED, que se habían hecho 10 años antes. Ah, vale, vale. Entonces, o sea, que también son con tuyos, ese en realidad. modelo, pues que tiene esta mesita abatible, en fin, estas cosas, pues se hizo un poco el mismo Me voy a sentar. diseño, sí, sí. Me voy a sentar. A ver qué tal. Bueno, es que estamos viendo de verdad hasta el último detalle, no nos estamos dejando absolutamente nada. O sea, nos falta que nos dejen... Bueno, pero no vamos a entrar a los despachos, ¿eh? Que se nos van a enfadar. Sí, porque ya cuesta bastante que lo dejen ver el edificio, pero Sí, o sea, esto está siendo un auténtico privilegio y más que lo podamos estar grabando, José Ignacio, la verdad. Y los lucernarios, José Ignacio, que también se repiten en la biblioteca, o sea, digamos que son como una constante en la intervención, ¿no? Sí, es un poco también para dar esa sensación de ruina, de no finito, de digamos, de continuidad con el espacio exterior, un poco de agujerear el edificio, ¿no? Con patios de luz, con lucernarios. Y también la relación interior-exterior, como antes nos explicabas, Eso ¿no? es, Que no, claro. que no haya como una barrera muy clara, sino que sean filtros lo que lo termine de tamizar, ¿no? Hay una terraza arriba de todo, que antes había una cafetería que tuvo bastante éxito en su momento, pero que la tuvieron que cerrar porque hubo unos vecinos que protestaban, porque había ruido y no sé qué y tal. Bueno, una historia. Total, que no podemos subir a tomarnos un café No se ahora, puede ¿no? tomar un café arriba. Bueno, ¿no? ni una cerveza tampoco. Qué Tampoco, pena. nada, ni un vaso de agua. Ni un vaso de agua, vaso de nada. agua. Bueno, pero nos hemos metido en el baño, que también nos hemos metido en todos los baños de las Pero podemos biografías. ver, yo creo que podemos llegar hasta arriba y desde arriba ver un poquito así. Pues venga, pues vamos a subir esa Vamos, escalera sí. maravillosa. Yo les he hecho un adelanto, pero ahora subimos todos. Vamos para allá. Si cerráis la puerta, por favor. No, las luces las encienden ellos de ahí. Volvemos a la escalera. Vamos a subir hasta arriba. Es impresionante. Voy subiendo yo primera para que vayáis teniendo la primicia. Insisto, aprovechad ahora si queréis hacerle cualquier pregunta a José Ignacio Linazasoro acerca de esta intervención, porque vamos a estar con él hasta arriba del todo. Así que tenéis, es vuestro momento. Aquí tuvimos, bueno, esta escalera, los encuentros, todo esto, bueno, fue un drama porque se equivocaron, porque en realidad la escalera tenía que estar separada, tenía que haber aquí hueco, tenía que haber aquí ojo. Se equivocaron en el replanteo y entonces hubo que hacer todo este artificio. Claro, para Sí, conseguir bueno, meter la barandilla. Claro. Bueno. Desde aquí hay una vista maravillosa. Sí, Esto es precioso. Fijaros. está bien precioso. Es un poco como un castillo, como una especie de una ruina de un castillo, ¿no? Podéis hacer todos capturas de pantalla porque como no dejan hacer fotografías, ahora después podéis hacer todas las capturas de pantalla que queráis. No, la verdad es que han dado todas las facilidades. Sí, sí, desde luego. Hay que reconocer. De verdad es un privilegio estar aquí dentro. Fijaros esta escalera tan espectacular, José Ignacio, cómo
¿Cómo surgió? Porque claro, es realmente impresionante. Pues este proyecto se hizo mucho en maqueta, es decir, se hizo una maqueta que todavía la conservo, una maqueta de trabajo, y íbamos haciendo pruebas con la maqueta y luego lo íbamos pasando a planos. Y entonces esta escalera surgió en una de las pruebas, porque antes teníamos inicialmente en el concurso una escalera de 2 tramos más normal, pero luego vimos que esto funcionaba así bien en maqueta y se... Aquí también hay huecos que se ve esta idea de transparencia siempre. Sí. Y de siempre relacionar todos los espacios, ¿no? Sí, Hace que al final exacto. todo se vea, ¿no? Como... Eso es, que hay una interrelación entre unos espacios y otros. Y también hay algo con el hormigón visto que estás dejando, también con esa idea de ruina, está relacionado. Sí. Luego veremos abajo, cuando salgamos, veremos la planta baja del aulario, que se ve ahí ese aspecto de ruina que tiene todo. Y en fin. Estupendo, pues ¿qué? ¿Seguimos para arriba? Seguimos hasta arriba, hasta la terraza. Vamos allá. A ver si no me caigo. Perdonadme el pulso, mientras subo la escalera. Vamos a poder ver un poco. Nos asomamos un poco hasta ahí. Sí, vamos allá. Bueno, y estas carpinterías también interiores, ¿no, José Ignacio? Esto es... Sí, es un poco por la necesidad, eso es por el tema de incendios. Ajá, vale. O sea que también, digamos, la norma También sí. colabora. Esta es la terraza, ¿no? Ahí está. Oh, qué maravilla, por favor. Una Aquí pena que no se puede no se puede utilizar. acceder. Qué pena, porque fijaros qué vistas. Sí, había unas vistas estupendas. Jo, qué maravilla. Y ahí tenemos la barra del bar, pero no hay bar. Exacto. Ese es el revolucionario. Cada lateral del salón de actos. Estos de aquí, estos que veíamos antes. Me voy a asomar a la escalera. A quien le dé vértigo esto que no mire. Es espectacular. Y también todo el trabajo de la barandilla, ¿no, José Ignacio? Porque Sí. el desarrollo es también espectacular. Sencillo, pero bueno, está Muy estudiado. sencillo, sí, pero está muy pensado. O sea, porque también fijaros, ¿no? En ese rebaje ahí que encaja también, ¿no? Como explicabas antes, ¿no? Que encaja. También las instalaciones aquí también todas vistas. Y una luz espectacular, ¿no, José Ignacio? Está que llega hasta abajo de la escalera, en realidad lo veíamos antes. Es impresionante. Pues ¿qué hacemos? ¿Bajamos? ¿Vamos a seguir para abajo otra vez? Qué pena que no nos hayamos podido tomar una cerveza ahí arriba. Pero bueno, nos la tomaremos luego en otro sitio. No os preocupéis, no sufráis por nosotros y por nosotras. Ahí es donde estábamos grabando abajo, para que os hagáis un poco una idea del recorrido. Fijaros todas esas cicatrices que las han respetado absolutamente dentro de los muros. Como os decía, aprovechad si tenéis alguna pregunta para José Ignacio Linaza Soro, porque este ya es el recorrido final hacia abajo, hacia afuera. Voy a grabar aquí un poquito, que veáis el detalle maravilloso de la escalera, para que lo tengáis ahí para vosotros, para vosotras. Y a ver si no me caigo escaleras abajo otra vez. Estoy sacando el ascensor y eso nos interesará mucho, seguro.
Bueno, esta es la vista que cogíamos antes. Absolutamente monumental, espectacular, con la escalera de hormigón sobre nosotros, el lucernario bañando toda la estructura de abajo y nosotros que seguimos recorrido. Vamos a intentar, por lo que oigo por allí, a José Ignacio ver la otra escalera. Carlos, esa pregunta, no sé yo, pero bueno, yo se lo voy a preguntar. Vosotros me lo preguntáis, yo se lo pregunto. Había un sitio en Valencia que los Bueno, estoy un poco con los productos ahí, pero bueno. Vamos allá. Las aulas tienen divisorios, o sea, se pueden mover, se pueden ampliar. Nos cuenta José Ignacio, que no sé si le escucháis, que estos vidrios que están en las clases, que sí que tienen luz natural, sí que acceden a la luz del exterior. Bueno, otra maravilla de escalera. Esta vez es interior y con esas ventanas rasgadas. Qué bonito el pasamanos. Sí. Vamos a ver qué se ve por esas ventanas. Todo esto está copiado. Todo esto está copiado. Nos dice José Ignacio que todo esto está copiado. Pero veis aquí, ¿no? Como el detalle del enmarcado de las vistas. Sí, pero hay que saber copiar. José Ignacio, hay que saber copiar, ¿eh? O sea, Sí, está copiado. Bueno, yo les decía hace poco en una conferencia que di en Barcelona a los alumnos, les decía la frase esa de Picasso que dice: los medianos copian y los buenos roban. Sí, porque en realidad tú tienes que partir siempre de algo. Yo por lo menos parto de algo. Yo eso de la creatividad así a palo seco no creo en la creatividad. Porque eso de partir de cero constantemente es una tontería, ¿no? Porque para eso está la historia de la arquitectura, que te enseña un poco cómo se han resuelto los problemas. Entonces tú vas cogiendo, pues esta escalera, por ejemplo, yo recuerdo en el Torum Sanomat, el edificio de Álvar Alto, del periódico ese de Turku, tiene una escalera que no tiene ojo y tiene una cosa parecida a esto. Entonces, bueno, pues está más o menos simplificado, pero está un poco sacado del Torum Sanomat de Álvar Alto, ¿no? El pasamanos, pues a lo mejor, no me acuerdo ya si lo tomamos un poco de Sota, del Gobierno Civil de Tarragona, que a su vez lo había copiado de otro lado, todo está copiado de una cosa o de otra, ¿no? Pero bueno. No, pero está cuidado todo, o sea, es un edificio que la verdad es que... No, y además que hayas hecho hasta el mobiliario, que lo hayas elegido, no sé, claro. No, fue una oportunidad bastante Una maravilla. Pero por ejemplo, todos estos detalles de los pilares, hacían unas chapuzas increíbles. Entonces, el mecanismo era el siguiente: venías, te habían cambiado el proyecto, habían hecho una chapuza, entonces tenías que ir al estudio, inventarte un detalle nuevo para adaptar la chapuza. Para corregir la chapuza. Y así constantemente. Pero bueno. Bueno, pero los gajes del oficio, ¿no, José Ignacio? También tener esta oportunidad Sí, es un oficio complicado. Es un oficio complejo. Por cierto, me pregunta Carlos Irisarri, que nos está viendo en directo, me dice, ¿qué te parecen las pinturas de colores que han puesto en la fachada? Pues horrible. No tiene otro. Ya le he dicho yo a Carlos que esta pregunta yo ya sabíamos la respuesta, no sé para qué, pero bueno. Pero eso encima creo que costó 700.000 euros. Madre mía. Porque la idea absurda era de que para que no hicieran pintadas, hacer la pintada esto. Y entonces al final han seguido haciendo pintadas y encima han destrozado pero bueno, eso se arregla con pintura, o sea, sí, eso es fácil, ¿no? pintura, Volviendo sí. a pintar de encima. Pues a José Ignacio, nos quedan los últimos minutos, no sé si... Vamos a bajar y vemos un poco el vestíbulo de acceso. Fantástico. Estamos ya en los últimos días. Carlos se ríe.
Carlos se ríe de tu respuesta. Volvemos a salir a la escalera. De todas maneras, José Ignacio, qué respeto y cuánta también investigación habéis tenido que hacer aquí, ¿no? Para poder intervenir siendo tan precisos, ¿no? Y siendo, ¿no? Como... Hay mucho trabajo de venir mucho a la obra, está muy hecho en obra, ¿eh? O sea, la dirección de obra fue muy importante aquí. O sea, ¿descubristeis más cosas en el...? Claro, la marcha de la obra, bueno, eso en general en todos nuestros proyectos siempre ha sido así, ¿no? Siempre en la obra, ¿no? En la obra se hacen muchas cosas, ¿no? Bueno, y aquí tenemos el vestíbulo. Salón de pasos perdidos, digamos. El salón de pasos perdidos. Sí, es un poco la fachada, es como si tuviera un espacio exterior, porque en realidad esos grandes vidrios que ahora no se ven muy bien porque están los andamiajes de la restauración de la fachada, pero es como si realmente esto estuviera abierto, como si fuera una plaza cubierta, pero abierta al exterior, ¿no? Desde luego, se nota muchísimo. Lástima los andamios que se ven ahí al fondo, ¿no? Porque están ahora mismo tapando las vistas, pero bueno. Hay una vista bonita desde aquí de la escalera. Ay, sí. Bueno, casi nos la perdemos, pero bueno. Maravillosa. Ahí lo veis. Claro, que se entra por aquí. claro, por el lado central. Al área central de solo la biblioteca se puede... Exacto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Aquí hay una cosa, es una tontería, pero bueno, lo digo también. Los pilares, claro, tienen grosores diferentes porque un poco para forzar la perspectiva, es decir, si desde ahí se ve los pilares esos del fondo, al ser más gruesos que los de aquí, se acerca la fachada. Mientras que si desde allí se ve esto, como estos son más finos, se aleja la escalera y aumenta la perspectiva, ¿no? Pues vamos a probar desde allí a ver qué tal, porque hemos visto esta perspectiva y ahora vamos a ver la otra. Vamos a intentar no grabar a nadie porque también están, por supuesto, trabajando. Vamos a hacerlo al revés ahora. Esta perspectiva que nos contaba José Ignacio, efectivamente ahí se ve clarísimamente, ¿no? Sí, sí. Como el efecto de la fuga parece que está como muy alejada la escalera, en realidad no lo está tanto, ¿no? Pero sí. fantástico, fantástico. Pues Pues José Ignacio, tenemos que cerrar prácticamente. Vamos a agradecer a todo el equipo también de la UNED, ¿no? De las escuelas pías que nos han dejado también acceder y esta posibilidad. Gracias a ti, por supuesto, por este privilegio de que nos cuentes tú esta obra maravillosa. Como os decía antes, nos preguntaban si estaba abierto al público, pero bueno, no es posible acceder a no ser que seas, de momento, ¿no? Alumno de la UNED. Pero bueno, por lo menos lo tenemos grabado aquí nosotros en el club, ¿no, José Ignacio? Por lo menos esta oportunidad la hemos tenido. Pues nada más, si no hay ninguna pregunta más que haya por aquí, José Ignacio, no puedo más que agradecerte muchísimo este ratito que nos has dedicado y nada, seguimos, que tengamos más proyectos y más cosas que ver juntos, ¿no? Estupendo, pues Genial. muchísimas gracias a vosotros. Gracias, José Ignacio. Venga, un abrazo. hasta Chao. luego, chao. No, pues nada. ¿Sabes lo que pasa? Que claro,